Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y todas. El invitado todavía creo que no lo veo conectado. Algo pasa. Sí. No se olvida que eran así. Eso no. Mira, Cata. Esta es la sobrina de Catamarca que hace cosas de todo, ¿verdad? Ahora. ¿Cómo le va? ¿Habrá un lugar? Un lugarcito. Sí. Búsquelo que hay uno. Ah, bueno. Parece que... Ah, bueno, gracias. Ah, buenísimo. Dale, chao, chao. Genial. Claro, sí. Exacto. De igual forma. Ya llegué, ya estacioné, ya estoy en la universidad. Un abrazo, chao Beatricita, que salga todo bien, recuerda todo, chao, un beso.
No me deja, por supuesto. Buenos días, estamos esperando que unos minutitos que se conecte el doctor Jorge Hefner. Aquí Hola, está. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Muchísimas muy bien, muy bien. gracias desde ya anticipadas por tu participación. Un placer hablar con ustedes. Ya tenemos más de 75 personas que están conectadas, dispuestas a escucharte. Perfecto. Bueno, voy a hacer una introducción muy breve porque creo que no es necesario mucho más. Tenemos hoy el gusto de contar con el doctor Jorge Hefner, que es profesor titular de inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, es investigador superior de CONICET, especialista obviamente en toda esta temática de la nueva pandemia que todos sufrimos y de las vacunas que se están aplicando. Jorge es un científico extraordinario, uno de los más reconocidos en su campo, tiene más de 130 publicaciones con un índice H por arriba de 30, ha dirigido más de 11 tesis doctorales y bueno, y podría seguir mencionando muchas más cosas de su currículum. Pero creo que a Jorge todos los conocemos porque ha participado en numerosas entrevistas por radio, por televisión, hablando sobre la temática que hoy nos incumbe. Jorge, nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias por participar y después estarán abiertos a las preguntas que quieran realizar. Gracias, Jorge. No, por favor, gracias por la introducción, Marisa, y muchas gracias por la invitación. Un placer hablar y compartir lo que sabemos y las dudas que tenemos. Sabemos algunas cosas y tenemos muchas dudas también. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. La idea es dar una charla corta, calculo que será de media hora más o menos, y después abrir a las dudas. Todos tenemos montones de dudas en relación a la pandemia, en relación a las vacunas, terceras dosis, combinaciones, efectividad, etc. Así que charlamos nomás. Muy bien. Bien, estoy compartiendo bien, ¿no? ¿Se ve bien la presentación? Sí, Marisa. perfecto, Jorge, está muy bien. Bueno, perfecto. Cierro la puerta, que no me la cerraron, un segundito. Trabajamos nosotros. Hefner, Mariano, que sale por C5N muchas veces. Que habla muy claro de todo. Es muy buen investigador de ciencia. Pido por favor si pueden silenciar todos sus micrófonos para que podamos escuchar bien al doctor Hefner. Bueno, entonces por lo que charlé con Marisa, la idea era un poquito charlar acerca, no, porque hay tantas cosas para charlar de la pandemia, el costado epidemiológico, el costado de salud, pero básicamente me pidió que centrésemos un poquito en el asunto de vacunas. Entonces yo voy a dar 2 o 3 palabras introductorias en relación a lo que es la enfermedad COVID-19 y después nos metemos en la parte de vacunas y les voy a contar un poquito qué es lo tradicional que conocemos de vacunas a SARS-CoV-2 y qué es lo que estamos viendo
en los últimos 2 o 3 meses y también cosas relativas a la experiencia local en Argentina. La infección por SARS-CoV-2, más allá de las distintas variantes que nos preocupan tanto, la infección no es una única historia, sino como tantas otras enfermedades de etiología infecciosa, tiene cursos muy, muy dispares, muy diferentes en distintas personas. En parte sabemos por qué es estas manifestaciones diferentes y en parte no sabemos. En general, en la infección por SARS-CoV-2, el 90% de los individuos o incluso más cursan en forma asintomática, leve o moderada. Es decir, que no requieren internación hospitalaria. Sin embargo, hay un 5 o 10% de los infectados que hace un curso severo y un 1 o 3% de todos, del 100% de las personas que se infectan, que hacen un curso muy severo, que amerita internación en terapia intensiva, y ese curso tiene un nombre y apellido, básicamente es un síndrome de distrés respiratorio agudo y falla multiorgánica. Es decir, es una enfermedad que tiene manifestaciones muy dispares, pero no es distinto a otras enfermedades. ¿En qué se caracteriza esto? Bueno, lo que se caracteriza la enfermedad severa es por un comportamiento paradojal de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, adaptativa. En cuanto al curso severo, se caracteriza por una manifestación exacerbada de la inmunidad innata. El paciente que fallece, si bien originalmente las alteraciones vienen por el virus, fallece a consecuencia de un cuadro inflamatorio sistémico que se localiza básicamente en tracto aéreo inferior, en pulmón, y que compromete severamente la oxigenación. Y eso tiene que ver con una respuesta innata, exacerbada, que tiene un protagonista central. Y ese protagonista central es el macrófago activado como gran productor de citoquinas y como gran promotor de eventos trombóticos. Y la enfermedad severa no solamente se asocia a un curso exacerbado de la respuesta inmune innata, sino a un compromiso creciente de la inmunidad adaptativa. ¿En qué se expresa este compromiso de la inmunidad adaptativa? En una profunda linfopenia. Nos quedamos con pocos linfocitos y básicamente pocos linfocitos T. Es una linfopenia donde bajan los niveles de linfocitos T, CD4 y CD8 hasta el 80% o incluso en niveles superiores. ¿Cuáles son las condiciones que propenden a que haya un curso severo? No son diferentes a las que vemos en un sentido en otras patologías infecciosas. Este es un cuadro bastante ilustrativo tomado de los principales hospitales de Estados Unidos de enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, niveles de hospitalización. Y fíjense que obviamente por arriba de 65 años hay un aumento muy, muy importante en la susceptibilidad a contraer una infección y a padecer una infección severa. Y lo mismo pasa, y ahí sí tenemos una diferencia con SARS-CoV-2 en los primeros años de vida. Muchas patologías de origen infeccioso, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, virus influenza, agente etiológico de la gripe, en general la pasan mal los chiquitos. Si hay algo relativamente bueno que tiene esta nefasta pandemia, es que en general, por fuera del periodo neonatal, que es el primer mes de vida, en general los chicos que no padecen comorbilidades tienden a padecer una infección asintomática, leve o en el peor de los casos moderada, salvo alguna circunstancia excepcional. Esto como cuadro introductorio de la patología. Hay un momento en el cual se decide qué es lo que pasa con el paciente infectado. Si supera la infección o se complica con un cuadro inflamatorio. Y la cronología no es siempre tan definida, no podemos decir un día, pero digamos que es entre el día 7 y el día 12, es donde se decide si el paciente supera el cuadro infeccioso, esteriliza la infección viral y sale, y se le da la alta hospitalaria, o se complica enormemente porque se pone en marcha una respuesta inflamatoria que, como tantas otras respuestas inflamatorias, cuesta muchísimo, muchísimo controlar. Fíjense que así como tenemos un tremendo éxito en el terreno de las vacunas, no logramos alumbrar tratamientos específicos hoy por hoy frente al cuadro severo
de SARS-CoV-2. Lo que hacemos básicamente es corticoides como antiinflamatorio y heparina como medicación antitrombótica. Y después un conjunto de anticuerpos, mediadores, anticuerpos anti-L6, etcétera, con resultados muy variables. Es decir, que el enfoque terapéutico hemos avanzado poquito en realidad. El objetivo, ya entrando en el terreno de vacunas, es inducir en la persona vacunada una respuesta inmune adaptativa. Es decir, que desarrolle memoria inmunológica. Y en cuanto a los mecanismos que proveen protección, si bien tanto la inmunidad celular mediada por células T como la inmunidad humoral mediada por células B y anticuerpos, ambos participan en la acción protectora, la herramienta central, como en todas las vacunas de nuestro calendario obligatorio por fuera de la BCG, todas protegen básicamente a través de la producción de estos anticuerpos. Básicamente anticuerpos neutralizantes. Y esta es la estructura de SARS-CoV-2, si esta es la proteína Spike, y este es el dominio RBD de la proteína Spike, que es el que le permite al virus interactuar con el receptor de angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, y penetrar la célula e infectarlo. Los anticuerpos importantes acá en la inducción por vacuna son los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué es lo que hacen? Se pegan al dominio RBD y neutralizan la capacidad infecciosa del virus. En ellos reside fundamentalmente la acción protectora de las vacunas, de todas las vacunas que estamos usando, más allá de que sea virus entero, inactivado como es Sinopharm, o adenovirus como es Oxford AstraZeneca, o mensajero, o proteicas, todos confluyen en la producción de anticuerpos neutralizantes. Cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes, lo presentamos acá con un esquema sencillo, no es tan sencillo. Hay toda una línea de trabajo en los últimos 2 meses, abonada, que no es motivo de la charla de hoy, abonada por artículos anticuerpos neutralizadas del RBD y que también neutralizan y tienen características muy particulares. Es decir, que incluso en un terreno tan tradicional como anticuerpos neutralizantes, hay interrogantes planteados en el escenario de la infección o en el escenario de la vacunación. Pero nos quedamos con esta imagen. Los anticuerpos neutralizantes anti-RBD son los centrales como elemento protector inducido por vacunas. Esta es la situación en el mundo de las vacunas. Esto es hace un par de semanas, el 40.6% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Se han administrado ya 5.530 millones de dosis, pero fíjense, y este es un elemento realmente que llama mucho la atención, preocupa muchísimo, 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 en regiones de bajos ingresos, entre el 1 y el 3 o 4% de la población ha accedido a una sola dosis. Es decir que la distribución de dosis a nivel mundial es absolutamente inequitativa, digamos, insultantemente inequitativa. África está en el 2,8% de aplicación de las vacunas, y eso realmente es malísimo desde el punto de vista de la defensa de la salud humana, un principio solidario básico, primer punto. Y segundo punto, que si nosotros tenemos áreas del planeta donde no introducimos masivamente las vacunas, tenemos altas chances de que surjan nuevas variables que desafíen igualmente o incluso en niveles superiores a las vacunas. En niveles superiores respecto a variantes que nos están preocupando tanto, como es la variante de Manaos, es la predominante en un 70% en nuestro país, la variante sudafricana, que no ha llegado, pero ha mostrado evadir muy fuertemente la acción protectora de las vacunas, la variante Delta, la variante Mu surgida en Colombia hace poquito tiempo, etc. Y este es el mapa donde la intensidad del verde demuestra básicamente el avance del programa de vacunación. Y fíjense, África, verde clarito, casi blanco, 2-4% en el nivel de vacunación. Fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud,
fracasó. Fracasó, tenía un objetivo en cuanto a proveer vacunas y la verdad que pudo prever menos del 10% de lo que se había comprometido, porque básicamente a este fondo COVAX, que era una excelente intención, no le llegan las vacunas suficientes. Estas son las vacunas, los distintos tipos de vacunas que se han desarrollado en muy poquito tiempo, básicamente en un año, sin saltear nada. Importante aclararlo, sin saltear nada, se han articulado una serie de esfuerzos adicionales y simplificación de trámites burocráticos y eso permitió en menos de un año tener autorizaciones de uso excepcional. Pfizer y Moderna. Pfizer es la primera que publicó los resultados de fase 3. Hago un pequeño resumen por si hay personas alejadas del terreno, muy alejadas del terreno de vacunas. En toda vacuna se exige primero una fase experimental en animales para demostrar que es inmunogénica, que no es tóxica, es decir, que es segura y que protege al animal del desafío infeccioso. Y luego pasamos a la fase 1, 2 y 3, que son fases clínicas. En la fase 1 vemos en personas, 100, 150 personas, que la vacuna sea segura, es decir, que no se asocie a efectos tóxicos. En fase 2 seguimos examinando seguridad e incorporamos inmunogenicidad. Y en fase 3, que es lo más importante, que son estudios de 20.000 a 40.000 personas, la mitad grupo placebo, la mitad grupo vacunado, estudiamos eficacia. Es decir, cuánto protege de la infección, que es el parámetro duro y el parámetro más útil. Pfizer y Moderna son vacunas que han revolucionado todo lo que conocíamos sobre vacunas, porque no hay vacunas a RNA mensajero previo a la pandemia por SARS-CoV-2 y realmente los resultados fueron muy importantes, tanto en términos de seguridad como efectividad. Pfizer y Moderna, RNA mensajero. Oxford, AstraZeneca, Johnson, CanSino y Sputnik son vectores adenovirales no replicativos que portan todos el gen de la proteína S. Oxford AstraZeneca usa básicamente un adeno de chimpancé y usa 2 dosis idénticas. Johnson es una monodosis y básicamente lo que usa es el adeno 26. CanSino es una monodosis que usa el adeno 5 y Sputnik es un esquema heterólogo en sí mismo que usa como primera dosis el adeno 26 y el adeno 5 como segunda. Las vacunas de origen China, Sinopharm y Sinovac. En Argentina usamos Sinopharm, en Chile y Uruguay usamos Sinovac. Son vacunas a virus entero, inactivado por tratamiento, básicamente propionolactona, muy parecida a otras vacunas que usamos en el calendario, como la vacuna Salk o la vacuna antigripal, que también son vacunas a virus inactivado. Y la última, muy importante, con resultados también muy buenos, Novavax, que es una vacuna a subunidad proteica. Es la proteína S decorada de distintas maneras, pero sigue siendo la proteína S. Entonces, RNA mensajero, adenovirus, virus inactivado y proteicas son las 4 grandes modelos de vacunas que tenemos hoy por hoy y se están aplicando. Primer vacuna que publica el estudio de fase 3, cuyo segmento más importante desde el punto de vista cuantitativo se hizo en Argentina, liderado por Fernando Pollack, un excelente inmunólogo e infectólogo, que encabezó en Argentina el estudio de fase 3 de Pfizer. Obviamente se hizo en muchos otros lugares del mundo, básicamente Estados Unidos, pero él es el primer autor del paper publicado en New England. ¿Qué es lo que demuestra este estudio de fase 3? Una tremenda efectividad. Ya había demostrado seguridad, es decir, que los efectos asociados a la vacunación no pasaban de ser febrícula, dolor de cabeza, malestar que cedía espontáneamente o paracetamol mediante a las 48 horas, y lo que demuestran que tenían básicamente 15.000 integrando el grupo placebo, 15.000 integrando el grupo vacunado. La proporción de infección, más allá de la severidad, infección leve, moderada, etc., fue 162 casos en el grupo placebo versus 8 casos en el grupo vacunado con 2 dosis. Y eso da un nivel de efectividad del 95%. Enorme efectividad. Enorme efectividad.
La vacuna antigripal que estamos usando en el calendario tiene una efectividad que está entre el 60 y 70%, enorme efectividad. Estos son los casos acumulados en el estudio de las personas vacunadas y fíjense cómo aumenta, obviamente, en el grupo tratado. Estos son datos de eficacia. Pasemos a datos de efectividad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando se abre ya la vacunación al conjunto de la población, ya dejamos de hablar de eficacia y vemos efectividad en terreno. Y este es el caso de Israel, que fue paradigmático de lo que es una extensa campaña de vacunación. Entonces, fíjese que tienen acá un color azul y un color celeste. En color celeste son el % de la vacunación en la población por grupo etario mayores de 65, de 45 a 64, de 25 a 44 y de 16 a 24. En celeste, aquellos vacunados con una dosis, en azul con 2 dosis. Fíjense, en la medida que avanza el % de vacunación, el número de casos cae en forma estrepitosa. Y confirma ahora en un estudio que de fase 4 de efectividad, niveles siempre arriba del 92, 93%, enorme la efectividad. Segundo, a los pocos días de que Pfizer publica el estudio de fase 3, Moderna, también una vacuna a RNA mensajero que competía duramente con Pfizer, a ver quién terminaba primero, publica a los pocos días el estudio de eficacia. Y lo que demuestran ellos, con números similares a los de Pfizer, es una eficacia muy similar, del 94,5%. Es decir, una eficacia enorme, acompañada por niveles similares de seguridad, tremenda seguridad en la vacuna. Fíjense en lo que es el terreno de vacunas a RNA mensajero. Resultó tan exitoso, este es un cuadro de Moderna, es una compañía que no tenía un solo producto antes de la pandemia por SARS-CoV-2. Y fíjense que ahora no solamente tiene esta, que es la vacuna estrella para SARS-CoV-2, sino que está desarrollando sobre plataformas de RNA mensajero vacunas con citomegalovirus, Zika, netaneumovirus, RSV, influencia, Epstein-Barr. Es decir, que se viene una época donde uno de los grandes protagonistas en el terreno de vacunas van a ser las vacunas a RNA mensajero, y hay una línea de trabajo muy interesante, abonada en estudios ya publicados, que tienen que ver vacunas antitumorales sobre la base de RNA mensajeros. Este es el estudio de Sputnik, que luego de mucha discusión de que no estaba, etc., salió publicado en Lancet y arroja un nivel de eficacia del 92% nuevamente, como crecen los infectados en el grupo vacunado, muy poquito, y en el grupo placebo, luego de un esquema de 2 dosis separado por 3 o 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Y este es el estudio de Novavax, publicado hace poquito, hace un mes y pico, 2 meses, que habla de que la primera vacuna subunidad proteica, una vacuna muy tradicional, que muestra también, es un sistema de 2 dosis y muestra una eficacia del 90%. Se discutió mucho en el caso de las vacunas de origen chino. Y estamos hablando de Sinovac y Sinopharm. Si eran igualmente eficaces para la prevención de la infección que las vacunas a mensajero o que las vacunas a adenovirus. Este es un estudio que después se repitió también en Chile con resultados muy similares. Chile vacunó en primera instancia, salvo un poquito de Pfizer, todo con Sinovac. Sinovac es prácticamente idéntica a Sinopharm, que es la vacuna más empleada en la Argentina. Y entonces, para entender que hablamos de eficacia, hay 2 parámetros distintos cuando hablamos de eficacia. Una cosa es hablar de eficacia cuando me remito a infección severa. Y otra cosa es infección sintomática, donde la mayoría es infección leve o en algunos casos moderado. Entonces, fíjense, si yo tomo el cuadro de la derecha, ¿cuál es la eficacia de Sinovac? Y lo puedo extrapolar a Sinopharm. Ya no es del 90%, sino del 50,38%. Es menos eficaz que las otras vacunas para la prevención de todo el mundo de infecciones, leves, moderadas, graves, donde la mayoría son leves. Ahora,
si yo veo qué nivel de eficacia tiene para prevención de la infección severa, es del 100%. Es decir, que cuando hablamos de eficacia hay que ver a qué nos estamos refiriendo. Y este valor, el estudio de Chile arrojó un 99,2 de eficacia frente a la infección severa. Es decir, que tanto Sinovac como Sinopharm, en relación a lo que más nos preocupa, son idénticas en cuanto a eficacia. Cortan mucho menos la transmisión, y quizás es la explicación de por qué a Chile y Uruguay, conteniendo altos porcentajes de personas vacunadas, les costó más tiempo bajar el número de casos y ahora están en una situación realmente muy, muy buena. Todo lo que es vacuna se vio desafiado por las nuevas variantes. Hoy por hoy hay 4 variantes de preocupación. Para que una variante se defina como preocupación por la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener una de las siguientes 3 características: ser más transmisible, es decir, más contagiosa, asociarse a casos de más gravedad o evadir la respuesta inmune, tanto la que monta el paciente que se infecta como la inducida por vacunas. Y las 4 variantes son la de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de la India, que ahora todas se llaman para no ofender un poco el lugar donde se generó, con letras tipo Reino Unido es la alfa, Sudáfrica es la beta, Brasil es la gamma, India es la delta, que es la que nos está preocupando ahora. Hoy por hoy en Argentina, el 70, 65, 70% de lo que circula es la P1, la variante de P1. Esta variante de P1 ya en Brasil, en ocasión de su segunda ola, demostró ser más transmisible, más agresiva y evadir parcialmente la acción protectora de las vacunas. En cuanto a evadir la acción protectora de las vacunas, la peor que tenemos hoy por hoy es la B1351, que no circula en Argentina, que no hemos detectado un solo caso. La variante Delta tiene las 3 características. Se demostró ya hace 3 o 4 semanas en 2 papers grandes que es más agresiva, no lo sabíamos, pero es mucho más transmisible, mucho más transmisible. Las cargas virales en los hisopados, aquellos pacientes infectados por Delta, pueden ser entre 50 y 500 veces superiores. Y tiene ciertas mutaciones de escape, y ahora vamos a ver cómo compromete esto la acción de las vacunas. Además de estas, existen otras variantes que no se han definido todavía como de preocupación, pero sí de interés. Entre ellos la variante lambda, que en la Argentina circula entre un 20 y un 30%, surgida en Perú, y la variante Mu, que se ha detectado la semana pasada un primer caso en la Argentina y es la responsable de la nueva ola de Colombia. Y por 2 estudios publicados la semana pasada, esta variante Mu compartiría con la variante sudafricana una importante capacidad de evadir la respuesta inmune. Igualmente, lo que preocupa hoy por hoy es la variante Delta surgida en la India. Esto es solamente para que vean la diferencia en las cargas virales. Es un trabajo publicado en Estados Unidos entre la variable B1, que es la tradición de DST de las PCR que se hacen en los hisopados, y fíjense que la variante Delta tiene varios órdenes mayores de carga viral. Esto es cómo se introduce la variante Delta en Reino Unido, muy distinto a lo que pasó acá. Estas son las distintas variables y esto es la preponderancia o la prevalencia en unidades arbitrarias de las distintas variables. Y fíjense este palito que sube para arriba, que es el amarillo, cómo surge la variante Delta, que entre abril y mayo copa todo en Inglaterra, en Reino Unido, y desplaza todas las variantes. Y esto básicamente a expensas de la mayor transmisibilidad. Hoy por hoy, lo que circula en Inglaterra es básicamente la variante Delta, que incluso complica un poco a Inglaterra en el escenario de una campaña de vacunación muy extensa. Inglaterra tiene más del 80% de la población adulta vacunada con 2 dosis, y sin embargo está teniendo entre 35.000 y 40.000 casos diarios de nuevas infecciones y arriba de 100 fallecimientos diarios.
Esto es como se introdujo la variante Delta en distintos países. Fíjense el caso de Reino Unido. La variante Delta es lo que aparece como verde, lo que aparece como rojo es la variante anterior, la variante alfa. Acá también, en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania. Y esto es para mostrar un poquito qué es lo que explica que haya, surgido en forma tan abrupta en Reino Unido. Y en Reino Unido el punto es que Reino Unido no controló fronteras, y esto es un dato oficial de la Secretaría de Transporte. Fíjense que entre abril y mayo penetra la variante Delta y se hace prácticamente única, y básicamente en abril hubo 42.406 personas que viajaron de Reino Unido a la India o de la India a Reino Unido, es decir, un tráfico enorme, enorme, enorme. ¿Compromete la protección que confieren las vacunas la variante Delta? Y bueno, compromete. Fíjense lo siguiente, démosle solamente importancia a este de acá y acá. Esto es la vacuna Pfizer, una dosis. Y esto es la vacuna Oxford AstraZeneca, una dosis. ¿Qué nivel de efectividad mostraron con una sola dosis? En el escenario de la circulación de la variante Delta, es un trabajo del New England de julio, solamente el 33%. Es decir que por eso se insiste tanto en el esquema de 2 dosis frente a la variante Delta, porque la eficacia de protección es del 30 y pico cortito frente a la variante Delta, pero fíjense, la buena noticia es que con un sistema de 2 dosis, tanto Pfizer como Oxford AstraZeneca, los niveles de eficacia trepan al 70 o al 80%. Esto es eficacia frente a infección sintomática. Si yo pienso y extrapolo en base a lo que conocemos, eficacia frente a lo que es infección severa, estos porcentajes suman más y llegarán al 80 y pico, 90% de protección frente a la infección severa, pero requiriendo las 2 dosis. En la Argentina se ha avanzado mucho en el último mes y medio con las 2 dosis, nos falta todavía avanzar un trecho más. Así surgen las variantes. Esta es la variante Mu en Colombia. Fíjense cómo con el correr de los meses en azul aparece la variante Mu. Y este grafiquito es solo para ver que la variante Mu evade parcialmente la acción protectora de las vacunas. Fíjense, la beta es la variante sudafricana que preocupa, por eso no nos preocupa porque no llegó a estas latitudes, pero si yo tomo contra la variante clásica, cuál es el nivel de neutralización de los anticuerpos inducidos por infección o vacunación, es muy parecido, arriba infección, abajo vacunación. La variante sudafricana es la que más evade, pero también la variante Mu, y lo mismo si vemos en el terreno de las vacunas. Tenemos una buena noticia en el terreno de las vacunas que hace 3-4 meses no lo sabíamos. Y esto hace un debate muy importante que se está planteando en todo el mundo en relación a la necesidad o no de una tercera dosis. Este es un estudio publicado en relación a la vacuna Johnson. Y fíjense, esto es niveles de anticuerpos neutralizantes, es decir, se mide la capacidad del suero de la persona vacunada de neutralizar la infección in vitro, obviamente. Esto es día 30, es decir, primera dosis, segunda dosis, y ahí evaluamos, o esto es a los 8 meses. Y si bien hay una leve disminución en el número de anticuerpos, los anticuerpos, la capacidad neutralizante de los anticuerpos tiende a ser preservada en el tiempo. E incluso cuando yo veo alguna de las variantes de preocupación, básicamente P1 Manaos, si yo comparo esto con esto, 8 meses versus mes, veo que los niveles de anticuerpos neutralizantes, la capacidad neutralizante del suero aumentó. Y eso es porque sabemos que hay un proceso de maduración de los anticuerpos con el tiempo que tiene que ver con un proceso de hipermutación somática que ocurre en los centros germinales. Es decir, que los anticuerpos, es una buena noticia, la capacidad neutralizante persiste bastante en el tiempo. En mes 8 o 9 vemos una decaída, pero no es significativa, que se compensa en gran medida con la hipermutación de los anticuerpos que le confiere más afinidad.
Y hoy por hoy salió un artículo muy interesante en Lancet, el martes este martes pasado, planteando que realmente no tenemos datos que estén indicando la necesidad de una tercera dosis. Y hasta tanto no exista esa necesidad planteada sobre la base de un quiebre de la efectividad, las vacunas tenemos que hacer que lleguen a aquellos lugares donde no tienen vacunas. En la Comunidad Europea sale una reglamentación que autoriza terceras dosis solo para el caso de pacientes que tienen algún nivel de inmunodeficiencias primarias, o pacientes oncológicos con tratamientos inmunosupresores, o pacientes con enfermedades reumáticas con tratamientos inmunosupresores. Pero está indicado solo para ese grupo de pacientes, no para la población general. El gobierno de Estados Unidos, que está desesperado porque hay un 35% de la población adulta que no quiere vacunarse, ahora les voy a plantear algunos datos, metió la tercera dosis ahora y eso provocó que 2 miembros de la FDA renuncien la semana pasada porque realmente no veían los elementos para sostener la necesidad de una tercera dosis. Es decir, la vacuna frente a SARS-CoV-2 no van a ser como la vacuna antisarampionosa o antipoliomielítica, que nos la damos de chiquito y estamos protegidos por décadas. Pero hoy por hoy, 8, 9, 10 meses, realmente no hay elementos que indiquen la necesidad de una tercera dosis. Argentina. ¿Qué datos tenemos? Y estos son datos provisorios que van a salir publicados en los próximos días, para que vean el impacto, la efectividad en nuestro terruño. Este es un estudio de 660.000 personas mayores de 60 años. El estudio se lleva a cabo entre enero y mayo del 2020. Recién estábamos comenzando con la vacunación. ¿Qué tenemos en este estudio? Tenemos 123.000 personas en Argentina no vacunadas, 540.000 personas vacunadas con una dosis, 83.000 personas vacunadas con 2 dosis. Para mayo del 2020 teníamos pocas personas vacunadas con 2 dosis. ¿Cuál es la incidencia de infección? Infección sintomática. Estos son índices relativos, no son porcentuales porque lo que se toma es básicamente días de riesgo básicamente, y se hace todo un cálculo matemático, pero está corregido por la población de cada cosa, quiere decir que es comparable los datos. Fíjense, en la población no vacunada tenemos 36 de índice versus 19 en la población con una dosis versus 4 en la población con 2 dosis. Quiere decir que la probabilidad de contraer una infección es 4 veces menor en la población vacunada que con 2 dosis versus la población no vacunada. Y fallecidos no vacunados 2.31, 0.59 vacunados con una dosis, 0.04 con 2 dosis. Es decir, que este estudio demuestra con cualquiera de las vacunas, porque el estudio este lo que tomó son las 3 vacunas que estamos usando en Argentina, Oxford, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, la probabilidad de fallecer, si yo comparo el grupo no vacunado con el vacunado, es de 50 veces menos. 0,04 versus 2.31. Fíjense qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora creció, pero el pico de esta tercera ola de Estados Unidos llega más o menos al 40% de lo que fue la tremenda ola de diciembre. Y fíjense lo que pasa en el terreno de Estados Unidos, donde todos los hospitales están participando en la campaña de fomentar la vacunación. Y estos reportes se repiten. Houston, el Hospital Central de Houston, tiene 81 al día 9 de agosto, es el reporte. Sacan reportes diarios. 81 pacientes hospitalizados por COVID. 9 vacunados, 72 no vacunados. En Houston, en toda la región esa, hay un 65% de población adulta vacunada. Quiere decir que ya hay una desproporción en cuanto a los hospitalizados a favor de los vacunados. Se internan 10 veces menos. Ahora, de los 81 hospitalizados, ¿quiénes acceden a la unidad de cuidados intensivos y quiénes acceden a la ventilación? Es decir, que están muy mal. Ninguno del grupo vacunado.
ninguno del grupo vacunado. Es decir que nuevamente, a través de esta acción que están tomando todos los hospitales en Estados Unidos de publicar estos datos para tratar de que este 35% de la población adulta se vacune, vemos también la tremenda eficacia. Y esto es un reporte más reciente del 24 de agosto de CDC en Estados Unidos. Fíjense en el número de casos por 100.000 o el número de hospitalizaciones por 100.000, los no vacunados. Repito, Estados Unidos puede hacer estos estudios básicamente porque tiene una fracción importante de gente que no quiere vacunarse versus los vacunados con 2 dosis o 1 dosis. Es decir, que la acción protectora de las vacunas, por donde se lo mire, es impresionante y realmente representan la herramienta central que tenemos para aplastar esta nefasta pandemia de una vez por todas. Corto acá. Muchas gracias por el tiempo y ahora abierto a charlar las dudas que pueda responder. Jorge, muchísimas gracias. Excelente tu charla, como siempre, como todas las que he escuchado. Realmente clarísimo, y nos has transmitido también datos nuevos que desconocíamos, así que realmente fantástico todo lo que nos has presentado. Dejo ahora abierto para que el público en general haga las preguntas y después, si sobra tiempo, te hago algunas yo de cosas que me han interesado mucho. Abierto, ¿cómo? Perfecto. Sí. No sé, el que quiera preguntar, si levantan la manito. Marisa, si no hay nadie todavía que pregunta, simplemente quería también adherirme a tus palabras, agradecerle a Jorge, al doctor Jorge Hefner, su importantísima charla. Para nosotros ha sido muy esclarecedora, sobre todo para aquellos que no estamos en el campo de la medicina y un poco alejados a estos datos. Creo que realza la importancia que venimos sosteniendo sobre la vacunación, los cuidados personales en esta lucha por la pandemia. Así que nuevamente agradecerle en nombre de la institución también, del CCT Mendoza, su colaboración para poder traernos toda esta información. Es simplemente eso, dejo en manos Muchas tuyas, gracias, Marisa, Fidel, ahora. muchas gracias por tu comentario. ¿Puedo empezar? Sí, disculpen, voy a coordinar un poco lo de, mi nombre es Carolina, soy la secretaria del CCT Mendoza, y voy a coordinar un poco las preguntas para que podamos hacerlas en orden y todos tengan la posibilidad de despejar sus dudas. En primer lugar está Martín Masueli. Bien, gracias. Bueno, quisiera felicitar a los al doctor Hefner y bueno, estoy muy contento de que este acercamiento y esta claridad en la exposición y demás. La pregunta es la siguiente. Las personas que han padecido la enfermedad y se han curado y que no han estado vacunadas, digamos, ¿cómo lo toma para el estudio y demás? Porque yo, digamos, yo no soy de la profesión médica, pero, digamos, creo que es considerado inmunidad natural, ¿está bien? Puede ser, y, digamos, suma a lo que es la gente vacunada, digamos, a mi criterio. Pero bueno, quisiera que el doctor interiorice un poquito al respecto, cómo son consideradas esas personas que han padecido la enfermedad y se han... ¿Está bien? Y digamos, a mi criterio creo que suma al respecto a la gente vacunada, digamos. Martín, importante el punto que planteas, más porque en Argentina hay 5 millones de personas ya infectadas en los registros CISA, y además habrá otro tanto que, como testeamos menos de lo que debemos testear, más infectados. Entonces, salieron ahora una serie de trabajos que demuestran claramente que las personas previamente infectadas
más allá de que su curso clínico haya sido leve o severo, están inmunizadas frente a la infección. Es decir, que tienen un buen nivel de anticuerpos, un nivel de, no el 100%, pero sí la enorme mayoría, arriba del 80 y pico, 90%. Entonces, eso es así. En la Argentina, la indicación es que a estas personas las vacunamos igualmente. En un momento se les decía, esperar 3 meses a superar la infección y después te vacunas, pero eso básicamente porque había pocas vacunas. Hoy por hoy les decimos, espera 2 semanas, sentite bien y ya te vacunas. Dicho esto, hay un elemento interesante. Nosotros hicimos un estudio que no fue más que reproducir estudios que hicieron Moderna y Pfizer y Oxford AstraZeneca en el exterior. E incluso propusimos algo, pero bueno, no tuvimos mucha cabida en la propuesta, no tiene mayor importancia. ¿Qué es lo que pasa con los individuos infectados? ¿Está completado su programa de vacunación con una sola dosis? Y lo que nosotros encontramos en el trabajo, que es lo mismo que se encontró afuera, nosotros copiamos lo que se hizo afuera y lo reproducimos localmente, nada más que eso. Que la gente previamente infectada con una sola dosis de la vacuna tenía niveles de anticuerpos neutralizantes, que son los mediadores de la protección, entre 8 y 15 veces superiores respecto de los no infectados con el esquema completo de 2 dosis. Es decir, que la previa infección funciona como una primera dosis, pero de monumental potencia. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, la infección natural sí confiere inmunidad y con una sola dosis pica mucho más alto. Acá no se tomó el criterio, en Europa en algunas regiones lo tomaron, de considerar completo el esquema de vacunación para los previamente infectados con una sola dosis. Pero sí, la infección previa provee protección muy, muy significativa. Muchas gracias. No, por favor, Martín. Continuamos con Diego Croce. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Hola, Diego. Bueno, nada, de vuelta. Muchas gracias por la clarísima actualización y explicación de los esquemas y de la respuesta de las vacunas. Y mi pregunta iba en 2 partes. La primera la acabas de responder porque es lo mismo que preguntó Martín. ¿Qué pasaba con la convalecencia respecto a la protección? Y en función de lo que vos explicaste, me interesaría a ver si vos me ayudás a entender o si querés dar tu opinión respecto a la decisión administrativa que toma CONICET de solo considerar al vacunado como protegido como para volver a sus espacios de trabajo y las normativas. ¿Qué pensás vos al respecto? Y si crees que debería tomarse en cuenta la convalecencia como criterio de protección ante la enfermedad. Sí, digo, importante lo que planteas. En general, uno podría tomar en sentido genérico que el convaleciente está protegido, pero no es la pauta internacional. No es la pauta internacional, no te permite un pasaporte, salvo algunas pocas regiones. Porque la desesperación para inducir a todo el mundo que se vacune, y en Argentina la ventaja que tenemos es que no hay un movimiento antivacunas importante, cosa que en Estados Unidos sí lo hay, cosa que en Europa Occidental sí lo hay. Entonces la idea es que todo el mundo se vacune. Y en ese escenario, digamos, en todos lados lo que se ha ido, el criterio para volver presencialmente al trabajo, incluso en Francia para poder meterte en un bar, una confitería, etcétera, es que vos tenés que mostrar el pasaporte. Entonces, retomando la pregunta de Martín, sí, las personas convalecientes están protegidas, pero bueno, el pasaporte de trabajo básicamente está dado a nivel internacional por la vacunación, por el esquema de vacunación. Eso es así. Ya aprovecho la pregunta tuya para hacer un complemento. La vacunación es la herramienta que va a aplastar la pandemia, pero la tenemos que acompañar con cuidados. Y yo no sé en Mendoza, pero yo en Cava, cuando yo salgo de Facultad de Medicina, pleno centro, a eso de las 7, 8 de la noche, y se abren los bares, las confiterías, las cervecerías,
las medidas de cuidado han quedado en el olvido total y absoluto. Entonces yo creo que es muy importante hacer una campaña comunicacional y después está el debate planteado, ¿vamos a tener tercera ola o no vamos a tener tercera ola en Argentina? Porque bueno, variante Delta es lo que ustedes vieron, lo que pasó en la ORT. Un chiquito contagió 61 chiquitos y ahora sale el dato de Santa Fe. Yo creo que vamos a una tercera ola y tenemos que prepararnos eso. La Delta nos dejó tiempo para avanzar con las vacunaciones y entonces yo creo que vamos a tener que lamentar muchas menos infecciones severas. Pero dicho esto, si yo tomo Reino Unido o incluso tomo Israel, fíjense que los niveles de casos en Israel, donde el movimiento antivacuna está representado básicamente por comunidades judías ortodoxas que no se vacunan, que son minoritarias, el pico de casos en Israel es igual al pico de casos que tuvimos en diciembre. Es decir, ¿se acuerdan ese video que se hizo viral de los chicos festejando que no usaban más barbijos en los colegios, etcétera? Bueno, hay que sacarse de la cabeza esta idea, más en tiempos electorales, de que la pandemia pasó. La pandemia no pasó. La pandemia no pasó y entonces las medidas de cuidado están a la orden del día. Jorge, perdón que no sigo en el orden, pero algo relacionado a lo que preguntó Diego. La persona que tuvo COVID, pero no ha recibido ninguna dosis de vacuna, o sea, estamos hablando de esa inmunidad natural que podría ser. ¿Qué nivel de protección realmente tendría, si hay algún estudio? Porque vos hablaste, y nosotros también lo hemos visto, que aquellas personas que reciben una sola dosis, pero han tenido previamente COVID, el nivel de anticuerpos, la respuesta de anticuerpos es muy buena. Ahora, solamente el haber tenido COVID y no haber recibido ninguna dosis, ¿qué nivel de protección y por cuánto tiempo se consideraría? Si hay evidencia científica o algún tipo de dato, porque acabas de decir que solamente se hizo el estudio con una dosis. Sí, importante lo que planteas, Marisa. Hay trabajos un poquito contradictorios al respecto, por lo menos por los que yo he leído. Los individuos convalecientes son trabajos publicados. Hay un trabajo, por ejemplo, de un grupo excelente, Michael Nussensweig de la Universidad de Nueva York, que en respuesta inmune es de lo más importante, que demuestra que los individuos convalecientes a los 9 o 10 meses de haber contraído y superado la infección, más allá de la sintomatología clínica, tienen niveles de anticuerpos similares a los niveles de anticuerpos en no infectados vacunados con el esquema completo de 2 dosis de Pfizer. Es decir, que los individuos convalecientes tendrían un muy buen nivel de protección. El grueso de los individuos convalecientes. Ahora, entonces, esa es la primera parte de la respuesta. La primera es, los individuos convalecientes de la infección que la superaron estarían bien protegidos. A diferencia de otras infecciones, no tenemos un marcador subrogante de eficacia. No tenemos. Es decir, nosotros recibimos muchísimas consultas acá por gente que se ha vacunado y no ha seroconvertido. Es decir, que se sacan una muestra de sangre y no tienen anticuerpos. Y también hay estudios que demuestran que aquellos pacientes aquellas personas vacunadas que no se lo convirtieron, muestran niveles de protección muy significativos en cuanto a la probabilidad de contraer la infección o de reinfectarse. No tenemos, a diferencia de otras vacunas, un marcador, por lo menos hoy por hoy, subrogante de eficacia. Sería muy bueno tenerlo y todo el mundo está desesperado por tenerlo, pero no parece que los niveles de anticuerpos per se, solitos, sean indicadores de eficacia. Son la herramienta central, pero quizá haya alguna contribución importante del compartimento de células T. Entonces está buscando algún algoritmo pronóstico, pero todavía no hay nada sólido al respecto. Bien, continuamos Gracias. con el orden. Juan Pablo Macker. Hola Jorge,
Bueno, excelente la presentación. Bueno, en base también a lo que hablas de lo que sabemos de las nuevas variantes de estas de preocupación. Esta la MU, ¿de dónde, por ejemplo, la Delta, que viene de India? Bueno, todavía no se había alcanzado la vacunación. Pero esta MU de Colombia, sí, donde Colombia ya tenía algo de vacunación. ¿De qué grupo etario surge esta nueva variante MU? Y también asociado a esto, sí se espera que o sea, con las nuevas variantes que van bajando un poco la edad, el grupo etario de infección, se generen nuevas variantes. A ver, Juan Pablo, si te escuché bien, porque me retumbaba un poquito. Creo que escuché bien igual lo que me preguntaste. La variante MU hizo el pico básicamente en Colombia. Y por lo que yo leí, que es un par de papers, no la estudié más profundamente que eso, pegó duro en cuanto a infección severa en población adulta, pero se infectaron tanto adultos como chicos. Todas estas variantes infectan también a los chicos, pero los chicos en general, salvo los que padecen comorbilidades, tienden, en la gran generalidad de los casos, a padecer infecciones menos severas. ¿Qué significa? Que tienen la probabilidad, un chico de 4, 5, 7 años, 8 años, en relación a una persona de 60, 65 años, tiene 50 veces menos probabilidad de padecer una infección severa. Y con las variantes no hemos visto cosas diferentes. No hemos visto cosas diferentes. Ese es el primer punto. Segundo, en cuanto a nuevas variantes, bueno, ayer Fauci, que es el principal consultor en Estados Unidos, un infectólogo muy, muy bueno por otra parte, dice que no podemos descartar que surjan variantes más complicadas incluso que la Delta. ¿Qué significa? Y bueno, variantes que tengan altísima transmisibilidad con la Delta y altísima capacidad de evadir la respuesta inmune, como la variante beta de Sudáfrica. Entonces, no está descartado eso. En la Delta lo que más llama la atención no es tanto la capacidad de evadir la respuesta inmune que existe, sino su tremenda transmisibilidad, que de hecho obliga a replantear un poquito ciertos conceptos que todavía no están maduros, tendrían que estarlo, estamos atrasados. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo tenés que hacer la cuarentena? ¿Durante cuánto tiempo tenés que encuarentenarte? Sí. ¿En qué momento tenés que hacer el hisopado? Etcétera, etcétera. Pero entonces el problema de las variantes es un asunto muy complejo y más complejo en el escenario de regiones importantes del planeta con muy poquitas vacunas, muy pocas vacunas. No sé, Juan Pablo, porque hubo una parte que no te entendí bien, si está respondido. O... Mira, no, la otra pregunta es si hay algún modelo que te diga si estos grupos etarios en menor edad pueden llegar a sufrir nuevas variantes. ¿Sí? Debido a que, bueno, las nuevas variantes van afectando gente de menor edad, por más que no sean severos y tengan menor transmisibilidad o bueno, la respuesta inmune sea más eficiente. Si se generen nuevas variantes. Mira, primero hay una cuestión de fondo, digo porque es un tema que nosotros estamos trabajando y lo manejamos. Nosotros no sabemos hoy por hoy por qué los chicos tienden a aparecer cuadros de menor severidad. No lo sabemos. Sabemos que sí, entonces se hablaba primero que los chiquitos en la vía aérea tienen menos receptores AC2, después hay trabajo contradictorio, dentro de las grandes cosas que no sabemos. ¿Sí? Porque yo hablo con epidemiólogos, que no es lo mismo. Y tampoco tenemos demasiados elementos para entender este asunto de cuándo sube una curva, cuándo no sube. Hoy hay debate, ¿vamos a tener tercera ola por Delta? ¿Qué magnitud va a tener? ¿Vamos a tener tercera ola? Sí, coincidimos que sí. ¿Qué magnitud va a tener? No tenemos claro. No sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Y en relación a la infección pediátrica, vos fíjate cómo es el asunto de la variante Delta, que el nivel de internación pediátrica hoy por hoy en Estados Unidos es superior al nivel de internación que tuvieron en la ola de diciembre-enero, que era por la variante alfa. Entonces, si bien no está claro que la Delta sea más agresiva particularmente para los chiquitos, sabemos que en general es más agresiva y estamos hablando del grueso de los chiquitos con comorbilidades, pero también porque también depende
de la genética de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una genética propia, siendo personas sanas, y algunos tenemos mejor predisposición para batallar contra unos bichos y otros para batallar mejores con otros. Y en los chiquitos pasa lo mismo, hay chiquitos sin comorbilidades que terminan internados en terapia intensiva. Bien, bien. Entonces, bueno, también la pregunta era un poquito más compleja. Es, a ver, estas nuevas cepas, si ya se sabe que vienen de grupos que tienen mayor susceptibilidad o no. ¿De dónde nace esta nueva mutante? Sí, no tengo claro ese punto por lo que he leído. No está, por ejemplo, la variante Delta es una variante que surgió en forma explosiva en la India, pero no leí papers que delaten el surgimiento. Sí, hay una tendencia de opinión a considerar que ciertas variantes de preocupación han surgido en personas inmunocomprometidas. En forma genérica te hablo. Bien, no hay más Hay varias personas preguntas en el chat. Sí, iba a leer Marisa, no sé si querés que las lea. Sí, Caro, está bien. Bueno. Hay preguntas por el chat. Sí, vamos a las preguntas por el chat. Vanessa pregunta si se está haciendo esfuerzos en modificar vacunas disponibles consecuencia de las variantes. Sí, se está. Pfizer, Moderna y Sputnik están trabajando en esa perspectiva. Me parece que Pfizer y Moderna están a la cabeza de eso. E incluso en el terreno local, aprovecho, hay 3 o 4 proyectos grandes de vacunas en el terreno local. Uno en la Universidad Nacional de San Martín, otro en la Universidad Nacional de La Plata, otro el INTA y otro el Instituto Leloir. Son vacunas propias que se hacen desde la A hasta la Z en Argentina. Y en los modelos de estas vacunas están incorporados dominios RBD que responden a las variantes de preocupación, por lo menos P1, es decir, Manaos y la Delta. Gracias. Preguntan también, ¿cuál es la mejor vacuna para embarazadas? Si Bueno, hay... no hay mejor vacuna, no hay indicación, digamos. A veces se tiende a recomendar más las vacunas a virus inactivados, porque son las que han tenido menores efectos colaterales. Digamos, Oxford AstraZeneca, ustedes sabrán que hay una incidencia de 1 en 100.000 de eventos trombóticos. Pfizer y Moderna en la gente joven, básicamente en los chicos, sexo masculino, se vio también unos 50.000 miocardiopatías, y con Sinopharm y Sinovac, que son inactivadas, nada. Pero realmente la indicación en el escenario de la variante Delta y también con la variante P1 es que las embarazadas se vacunen, y las sociedades médicas no dieron ninguna indicación al respecto de usar una vacuna u otra. Bien, pregunta Gustavo, si hay algún estudio que se enfoque en inducir algún tipo de inhibición o perturbación específica a nivel de las ribosimas del SARS-CoV en su etapa de replicación intracelular, con el fin de inactivar el procesamiento de su RNA. Interesante la pregunta. No recuerdo. Como la literatura es inmensa, pero me lo puedo haber comido y puede ser que existen. No es una línea de trabajo que haya alumbrado un conjunto muy significativo de papers. Por ahí me comí algún paper, no conozco. Otra pregunta dice, ¿qué instancias deberían preverse en cada ámbito laboral? Dado que la vacunación no es obligatoria acá en la Argentina, ¿verdad? ¿Qué instancias deberían preverse en cada ámbito laboral, social o familiar? Bueno, eso ya, digamos, es material opinable, ¿sí? Yo la opinión que tengo es que para la población adulta, hoy por hoy, la vacunación debería ser obligatoria, ¿sí? Más allá de la vacunación es obligatoria. Hoy sale un artículo en el British Journal of Medicine planteando qué pasa con el personal de salud que no se quiere vacunar. Y ahí es toda una discusión con el personal de salud, porque al no ser obligatoria,
Bueno, hoy por hoy no se los está dejando asistir en muchos ámbitos hospitalarios a los centros asistenciales para defender a ellos y además porque tienen más probabilidad de diseminar la infección. Entonces yo opino que hay que incorporar el calendario nacional obligatoria en la población adulta y como tal debe ser obligatoria. Bien, otra pregunta. Las personas que han tenido síntomas de urticaria, reacción alérgica y edema grave, ¿tienen alguna contraindicación para vacunarse? La contraindicación que surgió en relación a fenómenos anafilácticos, ¿sí? Es decir, fenómenos alérgicos pero muy, muy severos, era un llamado de atención para aplicarse vacunas a RNA mensajero. Porque estas vacunas a RNA mensajeros tienen una cubierta donde interviene el polietilenglicol. Y el polietilenglicol es alergógeno. Entonces, los casos esos que se han detectado, que eran muy poco frecuentes, también muy poco frecuentes, hicieron un paréntesis. Entonces, si bien no hay una recomendación explícita, si vos tenés urticaria, si sos alérgico y tenés rinitis, etcétera, no pasa nada. Si tenés antecedentes significativos de reacciones anafilácticas, ahí hay un paréntesis con Pfizer y Moderna. Yo hice la pregunta, pero la pregunta es si la persona que tuvo COVID desarrolló esos síntomas en vez de los respiratorios comunes que desarrolla todo el mundo, si está contraindicada o no la vacuna. O sea, esa es la reacción que hizo al virus. No, a lo mejor... No a la vacuna, no a la vacuna. Entiendo lo que decís. No, no hay contraindicación formal, contraindicación escrita en absoluto. En absoluto hay contraindicación. Contraindica la aplicación de una vacuna, no hay contraindicación en ningún ámbito al respecto. ¿Y no hay ninguna vacuna que sea de mejor elección en ese caso? Mira, no hay indicaciones formales. Al respecto, no hay indicaciones formales. Las vacunas que, si yo hago el análisis de todas las vacunas, que se han asociado a menores efectos asociados a la vacunación son las vacunas a virus inactivado, Sinopharm, Sinovac. Esas son las que tienen menos efectos. Incluso en nuestro grupo de trabajo que estamos trabajando y todo el mundo se ha vacunado, cuando los chicos más jóvenes, digamos chicos de 30 años se tuvieron que vacunar, Sputnik, a muchos de ellos tenés episodios febriles importantes, con AstraZeneca también, con Pfizer y Moderna también, con Sinopharm y Sinovac. Acá Sinopharm usada realmente fueron muy, muy leves. Pero te indico, no hay indicaciones formales al respecto. Muchas gracias. Por favor. Continúo con algunas otras consultas en el chat. Preguntan si existe la posibilidad de haber contraído el virus y no generar anticuerpos. Sí. Sí, por lo menos no sabemos si es un problema de sensibilidad. Nosotros lo que tenemos que básicamente, y se condice con lo reportado afuera, entre un 8 y un 15% de las personas convalecientes no se lo convierten. No se lo convierten. Esto no implica que no estén protegidos, porque hay trabajos no locales, hay 2 trabajos muy importantes al respecto, que demuestran que aquellas personas que padecieron la infección y no se lo convirtieron, igualmente están muy, muy protegidas. ¿Por qué? Porque no se lo convertir significa que vos sacás una muestra de sangre y no tenés anticuerpos circulantes detectables con las técnicas usuales nuestras. Pero sí se mostró que tenés células B de memoria. Y si algo tiene este virus es un periodo de incubación. Y las células B de memoria, por razones epigenéticas, rápidamente pueden diferenciarse a plasmocitos productores de anticuerpos. Y además tenés memoria T. Es decir, incluso aquellos que no se lo convierten, que es una fracción significativa de las personas convalecientes, estarían muy protegidas. Gracias. Otra consulta dice específicamente, esta consulta es específicamente por Sinopharm. Que se habló de la corta duración de protección con 2 dosis y se propuso realizar una tercera con Sinopharm o Pfizer. ¿Esto sería así? ¿Es recomendable en el caso de Sinopharm una tercera dosis? Hoy por hoy no hay datos al respecto que alimenten una tercera dosis. Sinopharm y Sinovac lo que han demostrado es una tremenda efectividad frente a la infección severa.
Yo consulté con el grupo que estaba dirigiendo el programa de vacunación en Uruguay, porque en Uruguay dan Sinovac primera dosis, Sinovac segunda dosis y Pfizer como complemento, empezando las personas mayores. Y entonces yo consulté con ellos a ver cuál era la data, si tenían quiebre de efectividad. En la Argentina yo consulté con los dos lados de la grieta, con Cava y con Provincia de Buenos Aires. Y cuando uno ve los gráficos de las personas vacunadas, realmente no hay quiebra de efectividad. Si frente a lo que es hospitalización, los niveles de protección que tiene la gente vacunada con Sinovac Pharm hoy son enormes, enormes. Habrá que seguir estudiándolo en los próximos meses a ver si decae. En algún momento va a decaer y en algún momento vamos a tener que meter una tercera dosis de refuerzo seguro. Pero ese momento parece no haber llegado todavía. Bien. Preguntan si algunas variantes han aparecido luego de las vacunas, aumentando su frecuencia como resultado de selección por la vacunación. Y esa posibilidad existe. Existe la posibilidad que en algunos individuos vacunados que tienen de alguna manera favorezca el desarrollo de las variantes. No es descartable en absoluto. Es decir, incluso vos en el laboratorio cuando haces un cultivo sobre células Vero del virus, si vos le vas poniendo cantidades crecientes de anticuerpos, podés seleccionar ciertas variantes. No es descartable. No es descartable. No hay trabajos que lo hayan demostrado cabalmente, es muy difícil demostrarlo, pero no es descartable que pueda haber algún fenómeno de este tipo que colabore en el desarrollo de nuevas variantes. Igualmente, sin lugar a dudas, por lo menos de mi punto de vista, las vacunas aportan mucho más que eso en relación al riesgo de surgimiento de nuevas variantes asociadas a la vacunación. Bien. Y Lorena pregunta, dice, quisiera saber en qué estudios se basaron para justificar la mezcla de vacunas como segundas dosis. Bueno, a ver, la mezcla de vacunas, los primeros que empezaron a usar mezcla de vacunas es Reino Unido, combinando básicamente lo que es primera dosis de Oxford AstraZeneca con segunda dosis de Pfizer. Son los estudios de combinatorio de vacunas, examinan 2 de los 3 parámetros, examinan seguridad e inmunogenicidad. No examinan eficacia, por lo tanto son estudios que demoran 2 meses y son estudios donde vos ves cómo pican los niveles de anticuerpos. Acá se hizo un estudio en la Cava, en Ciudad de Buenos Aires, otro estudio en Provincia de Buenos Aires y se hicieron estudios también en algunas provincias del interior del país. Los estudios son coincidentes, vos podés reemplazar segunda dosis de Sputnik, que es la que falta, por Oxford AstraZeneca o por Moderna. Ya sabemos que con Pfizer también, y con esos andan bien. Y está en duda Sinopharm. Sinopharm sirve como dosis supletoria en reemplazo. ¿Qué significa que sirve? Que no te da menores niveles de anticuerpos que lo que observás en el sistema homogéneo. Bueno, y eso es lo que está en discusión. Pero para Oxford AstraZeneca, ahora se está probando CanSino también. Moderna y Pfizer andan muy bien. Bien. ¿La inmunidad adquirida por una variante te protege de otra? Depende de las variantes. Sí protege, pero si vos te contraes una infección, por ejemplo, con la variante de Wuhan y después te enfrentás a la variante sudafricana, el nivel de protección baja un 30 o un 40%. Con la Delta baja un 20 o 30%. Con Mu, por los datos de anticuerpos, también bajaría un poco. Entonces, sí otorga protección. A nivel de anticuerpos neutralizantes vemos una reducción en la capacidad neutralizante. Es decir, que parte escapan a las vacunas y parte escapan a la acción neutralizante del suero proveniente de pacientes convalecientes. Bien. Martín pregunta, ¿qué tecnología están usando las vacunas desarrolladas en Argentina? Son básicamente, hay uno de los grandes proyectos, que es el proyecto del ELOAR, que usa adenovirus recombinantes que permiten una muy fuerte expresión de la proteína Spike, el gen inserto en el adenovirus que no replica la proteína Spike, y los otros proyectos son proyectos de vacunas proteicas que usan básicamente la proteína S o el dominio RBD. Esos son los dos grandes modelos. Penosamente no tenemos todavía ninguno que esté desarrollando vacunas a RNA mensajero. Esa es una asignatura pendiente formidable que tenemos.
Otra consulta dice si hay una fecha estimada para disponer de las vacunas argentinas. Las vacunas argentinas están todos terminando lo que es la fase experimental y el planteo es empezar fase 1, al menos en 2 de ellas, para el primer trimestre del año que viene. Es decir, para el primer trimestre del 2022. Como estas vacunas vamos a tener que ir dando refuerzos, cada tanto sería muy importante tener vacunas y producción propia. Pero quiere decir que no vamos a tener, antes de finalizar, me parece, antes de finalizar el primer semestre, algo que haya transitado fase 1, 2 y 3. Okay. Bien. Norma comenta que su hija de 15 años se colocó las 2 dosis de Moderna y que a partir del día 5 tuvo dolor de garganta, sarpullido, y pregunta si pueden ser estos estados consecuencias de la vacunación. El sarpullido podría ser, no es lo más frecuente. El dolor de garganta, no. En general no se asocia a la vacunación el dolor de garganta, sí el dolor de cabeza, sí la rinorrea, sí un estado de debilidad general, dolores musculares por 24 o 48 horas, a veces por 72 horas. A veces no es tan fácil asociarlo a la vacunación o no, porque además en los últimos 3-4 meses comenzaron a circular todos los virus olvidados. Tenemos de vuelta virus sincicial respiratorio, tenemos rinovirus, tenemos virus influenza, etc. Pero algunas de esas manifestaciones sí, y otras no son las comunes. Ahora, excepcionalmente se pueden dar. Siempre que no sean severas, no hay por qué preocuparse. Bien. Héctor dice que la respuesta inmune inducida por vacunas COVID podría favorecer la evolución de mutantes RBM por escape de mutantes. Es la misma pregunta que me hacía otro investigador recién. No es una posibilidad que descartamos. No es una posibilidad que descartamos. En el terreno de lo que es el mundo es una posibilidad. Es plausible el empleo de la masificación de vacunas, pero es una posibilidad. Bien. Preguntan también por las personas que sufren trombosis. Sí. Calculo que... Sí, es básicamente por la aplicación de vacunas a adenovirus. Vacunas adenovirus porque se han asociado. Las frecuencias son muy, muy bajitas. La Sociedad Argentina de Hemostasia y Trombosis no desaconseja el empleo de estas vacunas porque lo que ha visto es una incidencia de eventos trombóticos 1 en 100.000. Ahora, siempre está el médico de cabecera y el médico que sigue, digamos. Así que si la incidencia de eventos trombóticos en una persona, su anticoagulación es muy exigente, etc., habrá que consultar con el médico de cabecera y el médico de cabecera, el hematólogo, en este caso, recomendarán una cosa, pero en los consensos, hoy por hoy, no se recomienda, digamos, ir para una vacuna u otro porque la incidencia de eventos trombóticos ha sido muy, muy, muy bajita. Pero nunca está de más la consulta con el médico que siga uno, ¿no? Bien. Una pequeña cosa. ¿La Sputnik ha generado algún tipo de eventos trombóticos que se hayan reportado? No, Marisa, no. Se han reportado con Johnson y se han reportado con Oxford AstraZeneca. Pero algunos están planteando que con Sputnik no están reportados porque los estudios de seguimiento no fueron lo suficientemente exhaustivos en este sentido. Porque la verdad que si las otras son vacunas adenovirus, bueno, pero hoy por hoy no hay esta frecuencia de 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 150.000 en los estudios con Sputnik, con el sistema de componente 1 más componente 2. Bien. Claudia pide si puede explicar brevemente si las nanopartículas que rodean los mRNA ingresan a todas las células del cuerpo, entendiendo que no hay tropismos por las células dendríticas. Sí, el asunto está muy buena la pregunta. No está del todo claro, lo pueden tomar todas las células, es decir, se ha visto que las células musculares lo toman fibroblastos. Las células dendríticas tienen una particularidad, que en cuanto a incorporar partículas son 100 veces más eficientes que cualquier otro tipo de célula. Entonces seguramente también llegan a las células dendríticas, pero es verdad,
no son partículas que estén siendo dirigidas particularmente hacia las células dendríticas, pero de alguna u otra manera el RNA o la proteína que codifica el RNA en última instancia llega a las células dendríticas. No hay estudios claros al respecto. No hay estudios. Es una buena pregunta y no hay estudios publicados claros al respecto acerca de qué fracción va a cada lado, qué proporción es tomado por las células dendríticas. No he encontrado estudios al respecto. Bien. Consulta, me piden si puede brevemente explicar cómo son las vacunas basadas en proteína. Sí, las vacunas basadas a proteína es básicamente, hay distintos formatos, pero básicamente se produce o en levaduras o incluso en plantas, que es una de las que se está probando ahora en el hospital militar. Se produce la proteína S, en algunas de ellas en su forma trimérica, la proteína S, y se aplican junto con el empleo de adyuvantes. Básicamente sales de aluminio, que es el adyuvante más empleado, aprobado, y es el que es más fácil, por lo tanto, pasar por ARMAT. Básicamente es eso, es la proteína S, trimérica o no, con adyuvantes producida en distintos sistemas, o plantas o levaduras son los más que se están usando. Bien, y la última pregunta que tengo comenta que existe un caso en Mendoza de una paciente embarazada de 29 semanas, la cual se vacuna sin saber que estaba infectada, y ya hace un mes que está en terapia con respirador. Le practicaron una cesárea de urgencia. La paciente no tiene enfermedad de base y la consulta es si habrá sido efectivamente por la vacuna. Bueno, digamos que no se puede descartar que haya sido por la vacuna, pero realmente hay mucha experiencia en personas que no se embarazadas. Muchas personas que estaban transitando la infección se vacunaron y no pasa nada. A lo sumo tienen un malestar un poquito más acentuado, pero ningún caso grave. Entonces llama la atención el caso de esta paciente, digamos, que termina en terapia. No lo sé, puede ser que sea uno de esos casos excepcionales de eventos trombóticos o que haya alguna condición predisponente. Realmente no la podría contestar con certeza la pregunta. Y lo último, Martín consulta qué tipo de nanopartículas, calculo que hacía referencia a la respuesta anterior. ¿Qué tipo de nanopartículas? Sí. Bueno, digamos, habría que meterse, no me metí yo mucho, yo sé que tienen una cubierta lipídica distinta en el caso de Moderna y en el caso de Pfizer, si a eso nos estamos refiriendo, estabilizada con polietilenglicol, y hasta ahí llegué. No me metí demasiado en eso, pero hay trabajos que estudian la cobertura, pasa que no es el terreno mío, así que no quiero hablar sin saber demasiado. Bueno, no hay más consultas en el chat, ni nadie que haya levantado la mano. Voy a contestar algo que han preguntado varios, que es que, bueno, esta charla es grabada y se va a colgar en la página de inicio de la página web del CCT Mendoza, para quienes quieran consultarla. Jorge, muchísimas gracias. Hay números de agradecimiento, de felicitación, excelente exposición, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haber aceptado participar realmente en esta charla, que ha sido clarísima. Y bueno, gracias por toda la información nueva y anterior que también nos has brindado. No, gracias a vos por la invitación, un placer siempre charlar entre colegas, entre investigadores, becarios, qué sé yo. Muy lindo, y bueno, es una pelea que estamos dando todos juntos, cada uno desde su lugar, así que hablamos y nos mantenemos en contacto. Y te repito, muchas gracias por la invitación. Perfecto, y creo que has tenido más de 120, fue las últimas vez que vi, personas presentes en esta comunicación. Así que gracias nuevamente, Jorge. Hasta luego. Chao a todos y gracias a ustedes. En contacto. Chao, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao.
Gracias, Caro, por tu excelente coordinación. Gracias, Marisa. Nos vemos. Marisa. Gracias, Marisa y Caro también. Adiós. Chao, Fer. Chao, chao. Chao, Fer. Chao. Gracias, Fer. Adiós. Sí, Marisa, en nuestro caso había que multiplicar por 17 que estaban en la sala de reuniones. Bueno. Así que superamos bastante número. Qué bueno que tuvo mucha difusión. Sí, yo vi que un éxito. Muy bueno, increíble. Sí, que ha sido muy informativa, una buena decisión invitar realmente a un experto como es Jorge, porque ha clarificado muchos puntos. Muy Así necesario. que, Muy necesario. Bueno, les comento que sí. Yo compartí esta charla o la invitación de esta charla con el CCT de San Luis y con el CCT de San Juan, de manera que hay gente también que se ha comunicado extra muros o extra provincia. Ahí estoy viendo amigos de San Luis. Así que bueno, ojalá que haya servido para clarificar muchos puntos. Para mí por lo menos me fue muy útil. Aprendí un montón. Hola, Franco, ahí te estoy viendo. Conocer. Hola, buen día. Sobre la temática ha habido muchos puntos novedosos y realmente cosas que se han clarificado, o sea, muy, muy interesantes. Sí, sí. Así que bueno. Y es importante, después le pido a Leonardo que difunda explícitamente que esto se va a colgar de la página web del CCT, de manera que aquel que no haya podido participar pueda acceder. Caro, colectar todas las preguntas que se hicieron por el chat. Tratar de colectarlas y tenerlas porque ha habido preguntas muy importantes también. Sí. Abrazo grande, cuídense, nos vemos. Bueno, chao, chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Marisa, ¿estás ahí? Sí, sí. Quería comentarte que sí. como buena noticia de la charla, durante la charla me acaba de llegar el correo electrónico del gobierno de Mendoza citándome para mañana a la segunda dosis del Sputnik, que hace 3 meses que la espero. ¡Ah, es fantástico! Así que después en 20 días te sacamos y te sumamos a los datos del proyecto, Gustavo. Bueno, dale. Me alegro mucho que la espera haya valido, ¿no? Paso la propaganda de que estamos activamente determinando anticuerpos y que nos han llegado muchas consultas del INSIUSA y también del INAE, o sea, hay varios interesados en hacerse la determinación de anticuerpos. Así que con todo gusto consulten al mail que está justamente en el pequeño folleto que armamos.